Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente en el nombre del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy quiero hablar acerca de algo, una característica que tiene la iglesia de Cristo, y son los milagros. Dios está muy interesado, hermano, en que usted y yo experimentemos sus milagros. Amén. Si usted no ha experimentado milagros, algo no debe estar bien en su vida, o todo está demasiado bien. Pero Dios es experto en hacer que sus hijos experimenten milagros. Amén. Y en esta iglesia, y le pido perdón a los hermanos que voy a mencionar, han vivido unos milagros extraordinarios. La hermana Hilda y la hermana Juliana son para mí en esta iglesia el ejemplo más vivo de ver los milagros de Dios. ¿Sí o no, hermanas? Dos mujeres que literalmente su papá Dios las mantiene y las sostiene. La hermana Juliana ya terminó materias de, ¿cómo se llama su carrera? Ingeniería agronómica. ¿Eso para qué sirve? Solamente lo saben los que estudian eso. Pero estudió sin tener un papá, sin tener un recurso, sin tener una cuenta bancaria, terminó su carrera total y absolutamente agarrada de la mano del Señor. ¿No es un milagro? Y mi esposa es testiga de las lágrimas de esta mujer cuando oraban por ella y los milagros aparecían. Lo que pasa es que no vivimos haciendo alarde de eso. La hermanita Flor, ¿recuerda cuando la conocimos, familia Ramírez? No tenían absolutamente, ese parqueadero era pelado, solo polvo. Y comenzamos a orar al Señor, y mire lo que Dios ha hecho con la familia Ramírez. Y así con cada uno de ustedes, si me pongo a nombrarlos, el Señor ha hecho grandes cosas. Amén. Dígale a su vecino: el Señor ha hecho grandes cosas conmigo. Grandes. ¿Cuántos aquí el Señor les ha aparejado dinero de donde no pensaba? Para un semestre, como por casualidad. Como para un arriendo, como por casualidad. ¿Sí? ¿O cuántos fueron al médico pensando que ya era la última y el médico le dijo: usted lo que está es bien? El Señor es experto en hacernos milagros. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y por eso cantamos con alegría: soy feliz, porque el Señor ha hecho grandes maravillas en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos siguen esperando milagros de Dios? Todos los días. Yo estoy esperando varios. Uno de ellos, que usted se convierta cada día más a Cristo. Que el Señor bendiga nuestra iglesia, que el Señor nos dé mucho de su provisión. Para los que les gusta escribir, la palabra milagros tiene tres raíces. Viene del hebreo Ot, O-T-H, y viene del hebreo Mofet, que significa signo, muestra, augurio, señal,
prodigio y maravilla. Por eso cuando leímos acá en Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Señales se traduce como milagro. Ahora, algo importante que tenemos que aprender, y quiero que usted lo aprenda, hermano. ¿El milagro lo sigue a usted o usted sigue los milagros? Según lo que dice aquí la palabra. Léalo otra vez. ¿El milagro lo sigue a usted o usted debe seguir los milagros? ¿Qué dice la palabra? Y estos milagros, ¿qué dice? Seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Así que un buen cristiano maduro en la palabra del Señor no corre detrás de los milagros. No anda buscando donde hay milagros para ir a buscar el milagro. La palabra del Señor es clara. Los milagros me seguirán. Repítalo, los milagros me seguirán. Por eso encontramos cristianos inmaduros en la palabra, que andan buscando milagros en las iglesias y se la pasan de iglesia en iglesia buscando milagros. Y ese no es el principio de la palabra. Un buen hijo de Dios, una persona que se ha convertido a Cristo y que cree, va a ver la mano de Dios. Amén. Usted puede ver la mano de Dios. No, de hecho la vemos todos los días. El salir vivo de Transmilenio es un vivo ejemplo. Todos los días vemos la mano de Dios. La palabra milagro también viene de dos raíces griegas, dunamis con tilde en la U, semeión con tilde en la E, que significan poder y que significan señal. En nuestro idioma castellano viene de una palabra latina que se traduce miraculum y significaba un objeto para maravillarse, una maravilla, algo maravilloso, una cosa extraña, algo admirable, mirar con asombro o con estupefacción. También viene el verbo mirari, que significa maravillarse, asombrarse, sorprenderse. La palabra milagro, al transcurrir los tiempos, ha migrado su significado. Usted sabe que nuestro español es uno de los idiomas más ricos en vocabulario, ¿cierto? Y hoy en día una palabra cobra un significado que hace tiempo significaba otra cosa, porque el tema cultural va haciendo que a veces las palabras cobren otro significado. En la reseña actual del cristianismo actual, y cuando hablamos de cristianismo actual estamos hablando de la era cristiana, de Cristo para acá, la palabra milagros equivocadamente se le ha asignado a los santos y a las reliquias, y se cree, y la gente cree fielmente que cuando ocurre un milagro es porque un santo o una reliquia lo ha provocado o producido. Y sabemos por la palabra que ni un fallecido y mucho menos una reliquia puede hacer un milagro. Creer en ese tipo de cosas se llama animismo, darle poder a una cosa que no tiene poder. Y Dios rechaza totalmente eso. Amén. Por eso no regalamos rosas, por eso no regalamos pañuelos, por eso no oramos por prendas, por eso no hacemos un montón de cosas, porque el poder no está en lo inmaterial, el poder está en el nombre del Señor. Amén. La definición de milagro es, en teología cristiana se llama milagro a un suceso a la vez sensible y trascendente que se produce por intervención divina. Un milagro es un suceso que altera la naturaleza. En el estricto significado de la palabra milagro es la alteración de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Moisés con su vara tocó el mar y el mar se abrió en dos, se alteró
la naturaleza. Usted podría siquiera separar el agua de su alberca. No, usted ni siquiera puede eso, hermano. Moisés tocó la vara, tocó el agua con la vara y el mar se abrió en dos, y dice la palabra que lo que estaba mojado quedó seco, porque dice que ellos pasaron en seco. Otro milagro que alteró la naturaleza fue cuando Josué y Elías oraron para que el sol se detuviera, y el sol se detuvo. Otro milagro cuando Moisés golpea la roca y sale agua. Esos son milagros en el estricto sentido de la palabra, porque la naturaleza se ha alterado. Amén. Eso es lo que realmente significa milagro. Pero nosotros hoy en día le llamamos milagro a muchas cosas. Y en nuestros antepasados le llamaban milagro a las estaciones, a los relámpagos. Si veían una estrella fugaz, consideraban que eso era un milagro. Nuestros antepasados, si veían la erupción de un volcán, de lejos obviamente, para ellos eso era milagro. Por eso en los originales de la palabra significa asombro, maravillarse por algo desconocido. Y lo que es desconocido no quiere decir que no sea alteración de la naturaleza o que Dios no esté interviniendo, es porque alguien no tiene un pleno conocimiento. Para usted y para mí, un relámpago ya sabemos qué es. Amén. Para usted y para mí, si por las noticias vemos la erupción de un volcán, hace poco hizo uno que duró mucho tiempo sacando lava, pues sabemos que eso es un efecto de la naturaleza. Entonces para nosotros eso no es un milagro, porque ya sabemos que lo provoca en sí la naturaleza. Pero para aquellos tiempos en que la gente no sabía, consideraban que eso era un milagro. Un milagro también es algo inefable, algo que no puede tener explicación. Algo que nos pueda ocurrir y que usted dice, pero es que era literalmente imposible que esto ocurriera. ¿Ha experimentado alguna vez eso? Yo estoy vivo de puro. ¿A cuántos han dicho esa palabra? Es que esa bala me pasó por aquí. Es que el carro me pasó. Es que muchísimas cosas usted y yo podemos contar. Cosas que no tenemos explicación. Esa plática que yo la daba por perdida, me la pagaron. He escuchado cientos de testimonios de personas que tienen deudas con los bancos y de un momento para otro le llega un paz y salvo. Alguien pagó la deuda. Pero ojo con esto, ¿no? No es para que se endeude. Diga, ay Señor, págueme las deudas. Porque ya vamos a ver que cuando Dios hace milagros tiene propósitos específicos en los milagros. Amén. Dígale a su vecino, el Señor quiere hacer un milagro en ti. Dígale, el Señor quiere hacer un milagro en ti. Dígale, todavía hace milagros. Por eso cantamos Dios de milagros, porque Él aún hace milagros. Amén. Amén. Mi querido hijo Matías es un milagro, hermanos. Clínicamente, los médicos nos dicen que su diagnóstico clínico por su neutropenia severa, él debería ser un niño total y absolutamente enfermo. Él debería permanecer casi que hospitalizado, nos han dicho los médicos. Su desarrollo psicomotriz debería ser atrasado para su edad. Y cuando vamos a los especialistas, porque a él lo ven como 5 especialistas, ellos siempre nos dicen, ese niño no tiene nada. Los exámenes dicen que sí, que él tiene un problema, pero cuando lo ven y lo examinan, ese niño no tiene nada. Y pues yo que soy su papá lo conozco. Y la manera en que juega y hace cosas me tiene totalmente aterrado. A su edad, cómo hace cosas que un niño generalmente no haría. Matías, a la edad de 2 años más o menos, él ya hacía fila con los juguetes.
A la edad de 2 años Matías organizaba los zapatos por colores y por pares. ¿Qué niño a esa edad hace eso, hermano? Y no es que diga, ay, es que el hijo del pastor. No, hermano. Lo que quiero decir es que Matías es un milagro de Dios. Amén. Y yo no soy ni más ni menos que usted. Dios en usted también puede hacer milagros. Amén. ¿Lo cree? Si no lo cree, hermano, le invito a que hoy acepte al Señor. Analizando los milagros de Jesús y los milagros de la Biblia, vamos a mirar algunas cosas muy importantes acerca de los milagros. No vamos a leer todas las citas porque son demasiadas. Mañana, pasado mañana, cuando lo subamos al blogger, usted puede leer todas las citas. Primer característica de los milagros, hermano, es que Jesús ejerció su poder divino Jesús nunca ejerció su poder divino para beneficio propio o para satisfacer la curiosidad y la ociosidad de los demás. Entonces, cuando usted ore por un milagro, ore por alguien, ore por su propio milagro, eso no es suyo. Usted no tiene que decir, es que el milagro fue porque yo oré. No, hermano. Es que yo oré, es que yo pedí, es que yo impuse mano. Ese yo, mírelo para arriba. Jesús nunca dijo, es que yo sané, o sea. No. Él sanaba y nunca lo hacía para beneficio propio. Y Jesús lo hacía y tampoco lo hacía para satisfacer la curiosidad de los demás. ¿Sabe por qué tristemente encontramos hoy, y no todas, hay muchas iglesias milagreras, así le llaman? Porque los cristianos y las personas corren ¿a qué? A ver qué pasa. Vamos que allá sí sanan, vamos que allá hacen milagros, vamos a mirar qué se siente, porque es que allá sí se siente. Y vamos en contra de lo que leímos, las señales me deben seguir a mí y no yo seguir las señales. Así que los milagros que Dios hace y proporciona no son para calmar la curiosidad, ni el morbo, ni el amarillismo de las personas. Dios sigue haciendo milagros, pero su propósito no es calmar la ansiedad de nadie. Amén. Ahora, cuando pedimos a Dios milagros, debemos entender por encima de todos que Él es un Dios soberano y que Él hace conforme a Él le place y como Él quiere. Si el Señor no me quiere hacer el milagrito, el Señor está en todo el deber y en toda la autoridad y en todo el derecho de decir no. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? Absolutamente nada. Amén. En muchos de los milagros que ocurrieron en la palabra del Señor, encontramos que muchos milagros resolvieron una necesidad física, material o espiritual. Dios no hacía milagros por hacer milagros. Una falsa creencia de los, si no estoy equivocado, de los Hare Krishnas, es que ellos enseñan, o una de esas sectas enseña que cuando Jesús era niño cogía piedras, soplaba y las lanzaba al aire y salían pajaritos. No, hermano. La Biblia no relaciona eso. La Biblia dice que el primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Es claro, el primer milagro. De ahí atrás Jesús no desarrolló su ministerio, no hizo ministerios. No hizo milagros, perdón. Así que cuando el Señor va a obrar un milagro es porque hay una necesidad, más no un capricho. ¿Estamos? A veces no recibimos de Dios porque estamos pidiendo caprichos, más no necesidades. Y usted y yo, hermanos, en nuestras casas estamos llenos de caprichos. Amén. ¿Cuántos hemos gastado nuestro dinero en caprichos? Y nos endeudamos. No tenemos para comer.
no tenemos para el diezmo, no tenemos para la ofrenda, pero luego le estamos pidiendo a Dios un milagro. Tercer característica: cuando Jesús obraba milagros, Jesús lo hacía con el propósito de quien lo recibía y quien se daba cuenta. Escuche esto: Jesús lo que le importaba era que vieran en él el amor y la simpatía y el interés que el Padre Celestial tiene por las personas. Ese es un objetivo de los milagros: mostrar el amor, mostrar la simpatía y mostrar el interés del Padre Celestial sobre sus hijos. Amén. ¿No le parece hermoso? Cuando usted era hijo y se le rompían los zapatos, ¿usted qué hacía? ¿A quién le decía? Pues a su papá o a su mamá, ¿cierto? Y como su papá o su mamá lo amaban, lo querían y tenían interés, pues le compraban los zapatos. En mi época no me compraban los que yo quería, los que me tocaba ponerme, ¿sí? Existían las famosas tiendas mitad de precio. ¿Quién se acuerda de esas tiendas? Eso era pero lo más barato, hermano, ¿sí? Pero mi papá, que me quería y me apreciaba, me compraba los zapatos que a su alcance podía. Nuestro Padre Celestial desea a usted mostrarle el amor, la simpatía y el interés que Él tiene en que usted esté bien. Amén. ¿Usted puede creerlo? Usted tiene un Dios que se interesa en usted. Dígale a su vecino: tenemos un papá que se interesa en nosotros, hermano. Dígale, hermano: yo tengo un papá que se interesa por mí y por ti. Si Él no se interesara por nosotros, hermano, pobre Juliana no hubiera acabado la carrera. Las Julianas no hubieran acabado las carreras. Si Dios no se interesara en Angeli, no está Angeli, Dios no mandaría el dinero. Y a cada uno, hermano. Si Dios no se interesara, hermano, no tendríamos lo que tenemos ni somos lo que somos. Tenemos un papá que se interesa en nosotros. Amén. Siguiente característica de los milagros: cuando Dios obra un milagro, el que sea, del tamaño que sea, es porque Dios quiere inspirar la fe en la persona, en Dios como su hijo. Ojo con esto: Dios no hace los milagros por hacerlos. En cada milagro hay un propósito, y en este caso el propósito de un milagro es despertar la fe en las personas para que lo vean a Él como el Hijo de Dios. Y si usted que ha leído los evangelios se dará cuenta de eso, que Jesús le decía, lo sanaba y le decía: vete y no peques más. ¿Qué estaba diciéndoles? Que Él era el Salvador, el Hijo de Dios. Otra característica: cuando Dios obra un milagro, es porque Él está demostrando su autoridad y su poder divino. Por eso cuando hablamos de milagro, hablamos de un suceso inexplicable, algo que humanamente yo no puedo hacer, que a mí se me sale de las manos. Y cuando Dios hace un milagro es porque Él está mostrando que tiene todo poder y toda autoridad. Amén. Así que cuando en su vida ocurra un milagro, ¿qué tenemos, o en mi vida, qué tenemos que hacer? Reconocer que proviene de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con la alacena vacía? Levante la mano a los que les ha pasado eso. Y usted, ni arroz, ni aceite, ni panela, ni azúcar. Y usted va y dice ahí como en su casa: ay Señor, ¿qué tal si me la llenara? Hacemos ese tipo de oraciones poderosas. Y cuando usted menos piensa, llegaron con una bolsa de mercado. Levante la mano a los que han vivido así. ¿No son milagros? O usted mira su billetera, hermano, y da pesar verla. Solo tiene esquelas, credenciales, tarjetas. Y usted dice: ay Señor, provéeme. Y cuando menos piensa, una llamada: señora fulana, venga porque le voy a pagar su platica por fin. Qué vergüenza, qué pena.
Y Dios es experto en mostrar su poder y su autoridad. Amén. Ay, Señor, me gustaría viajar. Así fuera mesitas. Y Dios, papá que está interesado, lo escucha y dice, bueno, mandémosla a Girardot. Cuando usted menos piensa, resulta viajando. ¿Quién hace eso? No escucharon. ¿Quién hace eso? Dios. Amén. A usted como que no le llama la atención lo que estoy predicando, ¿cierto? Bueno, llegamos. De todas maneras les voy a contar lo que significan los milagros, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra? Que para recibir milagros, la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. Yo no puedo recibir un milagro si no creo que existe un Dios que obra milagros. Aunque Dios es tan bueno que a los impíos los bendice. Que no vean es diferente. Pero en Mateo 17:20, por ejemplo, el Señor demandó fe. El Señor exigió algo de fe para recibir un milagro. Y este tema de la fe es un tema que a veces es difícil. Porque la fe a muchos se les acaba o se nos acaba rápido. Porque nos cansamos de pedir. Pasa el tiempo y parece que no ocurre nada. Y entonces nuestra fe empieza a decaer. Pero el Señor demanda de nosotros que tengamos fe, que esperemos que el Señor nos dará la victoria o la respuesta que estamos esperando. Amén. Nuestro mayor problema, ¿sabe cuál es? La ansiedad. Es que yo lo quiero ya. Yo lo necesito, pero ya. Y ellos dicen, no, mijo, usted está espero. Preguntémonos si el Señor no me ha dado la respuesta ya. ¿Será porque de pronto no es tiempo? Dígale, Señor, entonces prepárame. ¿Por qué no me has dado ese puesto de presidente de una empresa de ingeniería? Dios le dirá, porque aún no es el tiempo. Entonces, Señor, prepárame para recibir tus bendiciones. Amén. ¿Qué tal si yo a Matías le soltara las llaves del carro? ¿Está preparado? No, ni Abraham, siquiera. Ni Abraham. No está preparado. No tiene la edad. Así es Dios con nosotros, hermano. No nos va a entregar cosas para las cuales no estemos preparados. Amén. Siguiente característica de los milagros, hermano. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, es porque el Señor quiere que usted viva en armonía con los principios de Dios. Dios no desaprovecha la oportunidad, hermano. Dios no hace milagros al azar. Dios no se levanta, si es que se levanta diciendo, a ver, ¿a quién sanamos hoy? ¿Sí? A ver, Jesús, a ver, Espíritu Santo, ¿hoy qué milagros hacemos? No, hermano. ¿Será que Carolina sí? No, hoy no, mañana. Bueno. No, Él no anda en ese plan. Cada que Dios, como lo estamos viendo, hace un milagro, tiene un propósito en nuestra vida y en la vida de la persona que le ocurre. Y también cuando Dios hace un milagro, es porque Dios espera que usted responda de la misma manera, hermano. Se agarre más de la mano de Dios. Encontramos lastimosamente muchas personas que llegan a las iglesias, a todas las iglesias, reciben su milagro, su sanación, lo que sea, y si te vi, ni me acuerdo. No están, hay muchos que no buscan a Dios, buscan el milagro. Y Dios no está interesado en que le cojan la mano. Dios está interesado en que lo amen a Él por completo. Hay personas que solamente ven la mano de Dios y no ven a Dios. Y cuando Dios extienda su mano, no es para que le cojamos la mano, es para que nos acerquemos completamente a Él. Amén.
Dígale a su vecino, no mires la mano de Dios. Dígale, hermano, no mire la mano de Dios. Décima característica de los milagros. Quiero que la lea. Marcos 5:19. Aquí, ¿cuántos son tímidos? Mi papá dice que él es tímido, pero quién sabe dónde y cuándo. 5:19. Dios demanda también que usted, cuando Dios haga algo maravilloso en su vida, usted lo cuente como testimonio a sus vecinos, amigos y familiares. Marcos 5:19, que dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo que vete a tu casa. ¿A dónde más? A los tuyos, y que cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿Qué espera Dios de usted, hermano? Que cuente, hermano. Que le cuente a sus amigos, a sus familiares, mejor dicho, hermano, que le cuente a sus conocidos lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Cuando Dios haga algo maravilloso, Dios no está interesado en que nos callemos sus milagros, porque como leímos antes, los milagros proporcionan fe, hermano. Cuando yo veo que Dios hace un milagro en alguien, mi fe también es alimentada. La mejor manera de alimentar la fe es leyendo la palabra, porque lo dice claramente la Biblia. Pero cuando yo escucho un testimonio de alguien, yo digo, uy, de verdad. De verdad. Cuando yo veo los testimonios en sus vidas, yo digo, vale la pena seguir sirviendo al Señor. Amén. A algunos Dios les hace unos milagros sorprendentes. A otros el Señor no. Pero eso es problema ¿de quién? ¿Del peinado? ¿Del apellido? No, eso es asunto del Señor. Porque acuérdese que un milagro resuelve una necesidad. Entonces Dios no nos va a dar cosas que realmente no sean necesidad. Amén. Por eso cuando oremos a Dios y pidamos cosas, tengamos presente que realmente pidamos necesidades. El Padre nuestro es claro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una necesidad. Jesús no dijo, Señor, dame una alacena llena. No, digo, el pan nuestro de cada día. Eso sí, Señor, no me dejes morir de hambre. En resumidas cuentas, pidamos cosas que realmente son necesarias. Pero si el Señor, y como el Señor lo sabe hacer, nos manda cosas que a veces ni lo esperamos, aprendamos a disfrutar lo que el Señor nos da. Amén. Jesús, ¿cuántos milagros hizo Jesús? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice en Juan? Que Jesús hizo tantos milagros, está usando una hipérbole, una figura literaria, que hizo tantos milagros que ni en todos los libros del mundo se podrían escribir. Eso es una exageración, ¿sí? Una figura literaria. Así que Jesús hizo muchos milagros, pero en la Biblia solamente aparecen registrados 35 milagros. Aprendas estos secreticos, hermano. Apúntelos. De los 35 milagros, 23 fueron sanidades. De los 35 milagros, 3 fueron resurrecciones. ¿Alguien aquí está muerto? Hoy es el día. De los 35 milagros, el Señor en 3 ocasiones proveyó de alimento y de bebida. ¿Alguien necesita alimento en su casa? Bueno, ahí lo tiene. De los 35 milagros, 2 veces el Señor hizo milagros de gran captura de peces. Abundancia. ¿Alguien necesita abundancia? Todos dicen amén, pastor, amén.
De los 35 milagros, en 4 ocasiones Jesús calmó la tempestad. En una ocasión caminó sobre el mar. ¿Y quién lo acompañó? Pedro. En otra ocasión hizo secar con su palabra la higuera estéril. Y esto es muy interesante. En otra ocasión, de la boca de un pescado sacaron dinero para pagar impuestos. Hago un paréntesis. ¿Un cristiano que va de impuestos es un buen hijo de Dios? Es un terrible hijo de Dios. Si Jesús pagó impuestos, usted y yo debemos pagar. Y Jesús no dijo: vaya, abre la boca de pescado para darle comer a esos ladrones, llenar de plata al Estado, como lo dicen los cristianos. Jesús dijo: vaya. Y el sinvergüenza del Judas salió beneficiado, porque el Señor le pagó los impuestos a él también. Jesús le dijo: paga por ti y paga por mí. Así, hermano, que el Señor puede hacer, en esta gran lista que hay, hermano, el Señor puede hacer el milagro que a Él le plazca y que Él quiera. Amén. La pregunta del millón es: ¿qué milagro necesita usted, hermano? ¿Qué milagro necesita usted de Dios? Y yo no estoy ofreciendo milagros porque yo no puedo ofrecer milagros, hermano. Tampoco por eso nosotros aquí hacemos culto de milagros, porque es que los milagros no son potestad de un predicador. Ningún predicador puede ofrecer milagros. Yo no puedo ofrecer milagros. Yo solo puedo orar por usted para que el Señor tenga misericordia. Amén. Para que Dios le dé esposo a las que no tienen esposo, hermano. Sí, sean felices. ¿Cierto, hermana Hilda? Para que el Señor bendiga a las que tiene que bendecir, al que tiene que bendecir. Yo solo puedo orar y clamar al Señor para que Él abra puertas de bendición para su vida, pero yo no puedo ofrecer milagros. Solo le puedo ofrecer al que sí puede hacer milagros y prodigios. Amén. Terminemos leyendo con el versículo que comenzamos. Versículo 16. Los milagros también pueden ser una consecuencia. Los milagros muestran el poder de Dios para que alguien se acerque a Dios. Pero también los milagros son la manera en que Dios nos consiente a nosotros. ¿Lo tiene? 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A esas personas que han creído y pues que han sido bautizadas, porque aquí lo dice la palabra, versículo 17, y estas señales les seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Escuche y lea bien. No al que cree en los milagros, sino al que cree en el que hace los milagros. No podemos, hermano, cuando usted hable de Cristo, no hable de los milagros, hable del Señor de los milagros. Porque la gente se debe enamorar del que hace los milagros, no del milagro. A nuestra iglesia hace años llegó una familia, hace como unos 3 años tal vez, y duraron viniendo como cuando estábamos en la casa, como un mes tal vez, y luego se fueron enojadas conmigo, eran 3, 4, y nunca más me volvieron a contestar ni llamadas, ni WhatsApp, nada. Y yo dije, pero mira que el tinto le quedó con sal, le quedó frío, yo no supe qué pasó. Y me puse a investigar, hermano. Y al parecer, la persona que las invitó a la iglesia les ofreció milagros. Y la persona venía a la iglesia esperando un milagro. Y como en el transcurso de 4 domingos el milagro no ocurrió,
se enojó y se fue. Esa es una visión totalmente equivocada de los milagros. Amén. Nuestra oración debe ser: Señor, si me quieres bendecir, amén. Si no, amén. Pero por favor, Señor, como Abraham. Abraham, ¿cuántas veces rogó por la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas veces? Usted que ha leído Génesis. ¿Cuántas veces pidió Abraham para que no fuera destruido Sodoma y Gomorra? Señor, si solamente hubieran 10. Jesús le dijo, Dios le dijo, no hay 10. Ay, Señor, entonces 9. Dios le dijo, Señor, 4 o 3. Dios le dijo, no hay. Solamente 1. Así que podemos orar humildemente como oró Abraham: Señor, tenga misericordia de este pobre. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Vuelvo y repito: a los que creen en el Señor, no en los milagros, en el Señor de los milagros. ¿Cuál es una de esas señales? En mi nombre echarán fuera. En mi nombre echarán fuera. ¿Quién lo puede hacer? No, ¿quién? Usted diga: yo, hermano. Si se levanta un demonio en su casa, ¿quién es el que lo tiene que sacar corriendo? ¿El pastor o usted? ¡Ay, pastor, se me alborotó la suegra! Pues, saquen el demonio, mijo. Sí. Pastor, mi mujer se levantó con el demonio alborotado. Sáqueselo. Usted que lo conoce puede sacarlo, yo no. A los que creen, levanten la mano a los que creen, por favor. Bueno, ¿qué dice la palabra? Los que creen echarán fuera. Léalo, por favor. Los que creen echarán fuera demonios, hermano. Los que creen. Así que si usted ha creído, el Señor le ha entregado el poder y la autoridad para que usted lo saque corriendo. ¿Amén? ¿O no amén? Ay, es que ya por la noche, si yo siento que me jalan las patas, pastor, ay, y yo me paralizo. Pues hermano, paralice o no paralice, sáquelo corriendo. ¿Amén? No me llame, hermano, porque yo no, a la 1 de la mañana yo no voy a salir a correr riesgo por la calle a arroparlo. No, usted tiene el poder para sacar un demonio corriendo. ¿Amén? ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué otro milagro puede ocurrir a los que creen? Hablarán nuevas lenguas. No levante la mano. ¿Cuántos de nuestra iglesia ya hablan nuevas lenguas? Es una de las muchas evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Eso ya no se predica hoy en día, hermano. Eso ya... Y la gente escucha al pastor hablar en lengua así como... Lo ven a uno como un bicho raro, porque eso no se predica. Y como no se lee la Biblia, entonces... Y eso no es un don para los pastores, ni para los ministros. Es un don y es un milagro que lo puede recibir todo aquel que cree. Amén. Dígale a su vecino: hermano, lo invito a hablar en nuevas lenguas. La Biblia dice que cuando una persona habla nuevas lenguas, tiene comunión directa con el Espíritu Santo. No hay interrupción. Pero las nuevas lenguas también vienen como una búsqueda ferviente del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa ocurre a aquellos que creen en el Señor? Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. Eso no son deudas, son serpientes de verdad. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Mire, yo aquí a muchos de ustedes yo les di el libro de Torturado por Cristo, ¿cierto? Y los que lo han leído.
Y en varias ocasiones he escuchado de testimonios en los países comunistas que han cogido cristianos como presos políticos y les han dado jugo con veneno. Y el cristiano llega, ay, gracias, tan rico, glu, 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 glu. ¿Tiene más? Y el soldado lo mira y esto porque no estiró la pata. Y le sirven más jugo con veneno y el cristiano agradecido, glu, 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 glu. Y sigue vivito y coleando, porque en sus manos tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. ¿No es un milagro? Inclusive tan sencillo como esto, hermano. Usted puede ir a un restaurante y comer una comida pasada que usted no sabe y ni se da cuenta. Y usted dice, eso toca muy rico. Y no le hizo daño. Amén o no amén. Los que hemos salido a misiones, hermano, al campo, ¿sí? A predicar, a uno le sirven cosas que uno, hermano, como hace Matías, ¿sí? Y uno dice, si me lo como, me matan. Pero uno se acuerda de la palabra que dice, y hay un pasaje en Lucas que dice que cuando vayamos a algún lugar y lo que nos pongan enfrente demos gracias y para adentro, hermano. Esa es la barriga misionera. Dar gracias, cerrar los ojos y para adentro, hermano. Así nos den uchúa, habas, cuyos, todas esas cosas así que no saben rico, para adentro, hermano. Así toca ayudar a bajarlas. Sí, para adentro. Comerán y no les hará daño. Amén. Los que hemos ido ante los indígenas, pues hemos experimentado. ¿Alguien hay de los indígenas? Señor, a los que no, por favor, llévelos, Padre, llévelos. Que coman carne cruda, Señor, papa cruda, Señor. Bueno, que coman cabeza de mico, Señor, cabeza de serpiente. Bueno, ¿qué tal que yo estuviera orando en serio? El hermano Wilson va comiendo cabeza de mico en el Amazonas. Bueno, pero el Señor cuando quiere hacer algo lo hace, no me preocupen. Sí, ¿qué más hace Dios con nosotros? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso tampoco se hace ahora, hermano. A usted se le enferma el niño a la madrugada y ¿usted qué hace? Llama al hermano Uber. Ahora Uber reemplaza la unción de los enfermos. ¿Sí? Ahora Google reemplaza la unción de los enfermos. ¿Qué hay para el dolor de barriga? No, hermano. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos han creído en el Señor? Levante la mano. Si se le enferma a usted un parroquiano en su casa, ¿qué tiene que hacer? No, ¿qué tiene que hacer? Ponga las manos y ore por los enfermos, y los enfermos sanarán. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo, hermano. Usted. Hermano, coja ese enfermo, ese demonio, no el demonio a golpes, no, coja ese demonio, coja esa enfermedad, lo que sea, hermano, y voltealo, dígale en nombre del Señor, se va. ¿Se va por qué? Se va. Pero hay que orar con autoridad y confiar en el Señor. Amén. Y termino con esto, que mi esposa es dulcecita para estas cosas, ver y experimentar sustos. Ella tiene un ministerio de liberación así como interesante. Yo no. Yo soy más gallina y más recatado en esas cosas. Pero cuando estábamos en San Agustín pastoreando, yo me iba a dar clases de música, a hacer visitas. Y mi esposa se quedaba pues de pronto en el cuarto. Y del cuarto de nosotros a la cocina habían como 20 metros. Porque era una casa muy grande, hermano. Era una casa muy grande. Y entonces mi esposa se iba para el cuarto a hacer algo y escuchaba que le tumbaban las ollas y las tapas. Y pues obviamente los pelos se le ponían como los míos, de punta, hermano. Y se iba así toda asustada para la cocina, y cuando llegaba a la cocina encontraba las ollas, los cubiertos, y todo estaba en perfecto estado. Y entonces ella comenzó a contarme, ay, mira que yo tengo, y yo le decía, ¿qué? Creer en esas cosas.
Abraham en ese entonces tenía 2 años, cuando era lo más de bello y hermoso. Y Abraham, encima de la cama de Abraham había una claraboya. Todos sabemos que es una claraboya, ¿cierto? Y Abraham miraba para lo alto y decía: ¡Vaye! 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 Que se fuera. Algo veía, yo me imagino que él ya no se acuerda, o nunca se acordó, no sé. Y constantemente él decía: ¡Vaye! Porque nos veía orar que decíamos: ¡Fuera! ¡Váyase en el nombre de Jesús! Y entonces él decía: ¡Vaye! ¡Vaye! Y miraba para arriba. Y una ocasión yo me levanté a las 5 de la mañana a orar. Y el púlpito mío allá era de bambú. ¿Todos conocen el bambú? Es una madera, cuando se seca es extremadamente dura, como la guadua. Y en mi cuarto, al lado de nosotros, yo tenía como respaldo una guadua como de 1,20 de alto, ¿sí? Por aquello que uno nunca sabe, ¿sí? Aunque yo soy bien cobarde. Y yo tenía ahí mi guadua. Entonces me levanté a las 5 de la mañana a orar y yo estaba ahí: Señor, te doy gracias. Cuando yo escuché que en el patio de la casa me cogieron los guaduas que estaban en el piso a patadas. Hermano, en ese momento no hay valiente que valga, hermano. Las paticas me hacían clic, 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 sí. Y yo cogí el palo de bambú así como para batear y le dije a Liliana: prenda la luz. Y lo primero que yo vea, en el nombre de Jesús le quito la cabeza. Y entonces salimos los dos muertos del susto y yo listo a batear al ladrón, ¿sí? Prendimos la luz y los bambús estaban tal cual. Ese día, hermano, sí me entró el susto ya de veras. Ese día sí comprendí que debía meterme a reprender el diablo. Y una noche o una mañana orando, me senté en mi cama a orar: Señor, bendice. Y yo escuché que por alrededor del cuarto de nosotros cogieron las paredes a 2 manos, a golpear las manos. Yo escuché como el sonido, así como en estéreo, el sonido daba la vuelta en la pieza. Y me cansé de no dormir, me cansé de vivir asustado y me cansé de que mi esposa anduviera asustada y con los pelos. Y dijimos con mi esposa: esto no puede seguir así. ¿A quién llamábamos a 12 horas de Bogotá? ¿A quién? ¿Qué nos tocó hacer? A los que creen en mi nombre, estas señales los seguirán. Y fue una batalla y fue una guerra que ella y yo y Abraham empezamos a hacer, y la ganamos en el nombre del Señor. Nunca más los demonios y los espíritus allá nos volvieron a asustar. Les quedó grande, hermano, porque al cristiano lo siguen las señales. Amén. Dígale a su vecino: hermano, nos van a seguir las señales. Dígale: hermano, nos van a seguir las señales. Dígale al de atrás: hermano, nos van a seguir las señales. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.